¿Alguna vez habéis pensado en la posibilidad de conocer a vuestra actriz o a vuestra escritora o a vuestra cantante favorita? ¿Os ha dado miedo a lo mejor que se caiga toda esa idea y todo ese esquema que teníais sobre ella en base a su obra? Sería como la desmitificación de un mito, de alguien al que está súper mitificado, que hay muchísimas ideas buenas sobre esa persona en nuestras cabezas y de repente se rompen todos los esquemas. Esto es lo que pasa en la obra Las hijas del Don Juan de Blanca de los Ríos. Esta obra aparece en la revista El Cuento Semanal, es de la autora Blanca de los Ríos, que comenzó a escribir desde muy joven, ya con 18, 19 años, a publicar sus primeras obras. Esta no es una de sus obras más conocidas, pero sí es una obra que a mí me parece muy interesante. Aparecen varios personajes: Don Juan, su mujer Concha y sus dos hijas Dora y Lita. Esos son los 4 personajes principales y básicamente los que aparecen en la obra. Mis personajes preferidas son Dora y Lita, que bueno, realmente son las protagonistas, y es muy curioso porque no era tan común en ese entonces que las protagonistas fueran mujeres y que se pusiera en una obra como del Don Juan, que se pusiera el foco en las mujeres, en las hijas. Porque claro, normalmente las obras de Don Juan tratan de lo que es Don Juan. Pues en este caso es de Dora y Lita, sus 2 queridas hijas. Bueno, para empezar, encontramos un Don Juan que principalmente se casa, cosa que no solemos atribuir a un Don Juan, como alguien pues que tiene mucho éxito en sus relaciones amorosas, por así explicarlo más o menos. Pues en este caso Don Juan tiene esa característica principal, o sea, se le atribuye mucho una figura muy mitificada. En este caso, Don Juan se nos casa. Eso no es algo que suceda en muchas otras obras, porque la figura de Don Juan aparece en muchísimas obras muy conocidas, por ejemplo, Hermano Juan de Unamuno. Pues en este caso se nos casa. ¿Con quién se casa? Pues esposa Concha. Este matrimonio es un matrimonio súper desigual. Concha procede de un origen muy humilde y es totalmente contraria a lo que es el Don Juan, que finalmente pues terminan casándose. Y aquí aparece un personaje que únicamente aparece en esta parte de la obra y es la madre de Don Juan. La madre de Don Juan está pero tan disgustada que ocurra este matrimonio que fallece. Y entonces, con esto, pues este personaje es todo lo que ocurre en la historia. Y una vez ocurrido esto, ya nos presentan a las que son sus 2 hijas, Dora y Lita. Dora y Lita son las protagonistas de esta obra, personajes que me encantan. No sé si habéis escuchado el nuevo álbum de Rosalía, pero tiene relación porque en la canción de La Perla se llama a quien se esté refiriendo a La Perla doppelganger. Es un término que refiere al doble de una persona, como la réplica. Y entonces, en este caso, Dora y Lita pues son 2 hijas de una edad muy similar, son totalmente contrarias, o sea, son el día y la noche, son la vida contemplativa y la vida activa, o sea, son totalmente opuestas. Pero lo que les une es realmente la vida que les ha tocado vivir, por así decirlo, y la familia en la que viven. Además, yo he pensado que, bueno, claro, voy a contar un poco cómo es los rasgos de cada una. Bueno, Dora es una persona que vive del sufrimiento, de la desesperación. Bueno, la obra nos dice que lee un libro de Santa Teresa de Jesús que se llama Las Moradas, y con esto nos da una pista ya de cómo se va a ir desarrollando su personaje. O sea, es un personaje totalmente contemplativo. Las Moradas es una obra, o sea, he entendido que se refiere como a las habitaciones a las que se va accediendo hasta llegar pues a lo que es el encuentro con Dios. Sí, no lo he entendido mal. De llegar a recordar a Ofelia, ya que es como un personaje que está muy estático, que está más observando y padeciendo, pero no toma como acción. Es una persona muy sufriente. Bueno, luego por otro lado tenemos a Lita. Lita tiene una vida totalmente activa, es la que toma acción y toma papel. Se le ve con mucha energía, nos dice que toca el piano, que tiene muchas preguntas, está como todo el rato cuestionándose, es una persona con mucha energía, pues tomará un papel totalmente diferente al de Dora. Que de hecho yo en mi cabeza pensando mientras leía la obra, que quizás los nombres que puedan parecer a lo mejor puestos sin ton ni son, pues que quizás, digo yo, no lo sé, esos son mis teorías que igual no tienen nada que ver, pero bueno, que Lita es un nombre como que sube más tanto a la sonoridad de lo que son las vocales, como con vocales más profundas, más duras, más bajas. He pensado que a lo mejor eso también tiene como algo que ver, pero a lo mejor luego nada que ver. Por tanto, tenemos ya todos los personajes: Concha, Don Juan, Dora y Lita. También hay que decir que a Concha nos cuenta la narradora que tiene una enfermedad diagnosticada llamada histeria femenina. La histeria femenina era una enfermedad que se diagnosticaba durante el siglo XIX aproximadamente, si no me equivoco, que se atribuía pues al nerviosismo, al insomnio, y que solo lo padecían únicamente las mujeres. En general, se le atribuía a las mujeres que no seguían las normas establecidas por la sociedad del siglo XIX, de entonces, entre el siglo XVIII y XIX, si no me equivoco. Y a mí esto me ha recordado a los manuales de urbanidad, que también hacían manuales de urbanidad concretamente para las mujeres, en los que se
se escribían cómo debían ser los comportamientos de las mujeres en sociedad. Eran obviamente manuales de la época, que ya por supuesto ya no están en uso para nada, de los diferentes manuales, y lo podéis buscar en internet, que hay un montón de manuales y te salen los diferentes comportamientos que debe seguir una mujer cuando está de cara a la sociedad. De Concha un poquito más, es interesante porque Concha nunca tuvo el respeto de sus hijas. Para sus hijas, don Juan era una persona súper elegante, una persona con clase, una persona a la que admirar, y sin embargo Concha era todo lo contrario, alguien a quien despreciaban, a quien no hacían caso, y ella también estaba un poco como enfadada con la situación, o sea, ninguna de ellas estaba a gusto con la situación que estaban viviendo realmente. Y entonces ocurre una de las escenas que a mí más me han gustado, la siguiente, ¿vale? No sé si a vosotros os ha pasado, pero cuando éramos pequeñas en general, a mí al menos me daba mucha curiosidad ciertas cosas de los adultos. Pues, por ejemplo, qué apuntaban en sus agendas o qué guardaban en X cajón. O, por ejemplo, en la mítica sala de profesores, qué pasaba en la sala de profesoras y qué se decía que nosotros no podíamos saber. Pues todo eso a mí me daba muchísima curiosidad. ¿Y qué pasa? Que para Dora y para Lita no iba a ser diferente. Eran al final dos niñas, bueno, niñas adolescentes, que pues eran muy curiosas y tenían muchísima curiosidad por saber qué se escondía en la habitación de sus padres. Que deciden hacer cuando Concha se va a hacer los recados y don Juan está ausente, porque a todo esto don Juan era una persona muy ausente al final porque su ritmo de vida era totalmente ajeno y diferente a un padre interesado por su familia y por estar integrado en la familia. Entre que Juan estaba como un poco apartado y ausente y Concha estaba haciendo recados para sostener una casa que era prácticamente insostenible, porque es que además había muchísima falta de dinero, pues se quedaban solas. ¿Qué pasa cuando se quedan solas? Unas niñas que tienen mucha curiosidad, que se van a investigar a la habitación de sus padres. Entonces en esta habitación se ponen a buscar entre los cajones y tal, más o menos así contado y resumido, y encuentran unas cartas. Bueno, a todo esto, cuando encuentran esas cartas, están muy perfumadas. El perfume en esta obra aparece en determinadas situaciones, se refiere a algo pasional, a la pasión. Entonces habla de que las cartas estaban muy perfumadas, y esto pues ya podemos entender un poco por dónde van. Estas cartas eran entre don Juan y sus amantes. Entonces, pues bueno, aquí vemos cómo pues la figura de don Juan sigue un poco los pasos que ya conocíamos. O sea, realmente don Juan está actuando como actúa pues en muchas de las obras en las que aparece una figura que al final, pues, a pesar de estar casado, se envía cartas con sus amantes. Claro, ahora en este caso de repente se encuentran con esta situación y claro, no se lo esperaban. Y como es evidente, cada uno reacciona de una manera muy diferente, puesto que son muy diferentes entre sí. Justo llega Concha y entonces se tienen que disimular, y es aquí cuando pues una se pone a tocar el piano, evidentemente Lita se pone a tocar el piano y Dora se esconde y se asusta. La reacción de ambas fue de sorpresa, pero es verdad que a Dora le afectó bastante, tanto como que llegó a enfermar. Entonces les pilló Concha, que se dio cuenta de lo que estaba pasando, y ellas le dijeron: oye Concha, que nos hemos enterado de estas cartas y que lo sepas. Claro, Concha es como que de repente se le quita un peso de encima enorme, porque dice: por fin puedo contar esto que tanto tiempo yo llevaba en secreto, por no hacer daño a los demás y por no manchar la figura de don Juan. O sea, Concha sabía desde hace muchísimo tiempo, incluso a lo mejor antes de conocer a don Juan, cómo era don Juan y lo que hacía. Pues por fin puede contárselo a sus hijas, hablarlo con sus hijas, con sus vecinas, por fin puede gritarlo a los cuatro vientos. O sea, es de repente la reacción súper de: por fin me lo he quitado esto y por fin ya todo el mundo sabe algo que yo llevaba escondiendo durante tanto tiempo por defender a alguien que en realidad está haciendo algo malo. Tras estos sucesos, también nos van contando un poco cómo es la personalidad de cada uno, nos van dando más detalles de cómo son Dora y Lita, de cómo actúan, un poco también de Concha. Aparece un don Juan endeudado, básicamente endeudado, con muchos problemas financieros y sin querer trabajar también. En este caso lo que ocurre es que le persiguen. ¿Qué hace don Juan cuando le persiguen? Intenta huir todo lo antes que puede. Entonces aquí ya tenemos un don Juan fuera del mapa, o sea, fuera de lo que es la casa. También es muy interesante cómo la casa es como un elemento que va viendo cómo se va transformando la vida de esta familia. O sea, es una casa que también está en del todo buenas condiciones y cada vez como que va empeorando. Entonces en este caso vemos una casa en la que ya una figura ya se ha ido totalmente, está ausente, pero ahora ya sí está totalmente fuera del mapa. Nos queda Concha, muy agobiada, muy estresada y muy nerviosa, evidentemente por toda la situación que está viviendo, y sus dos hijas. Alita empieza a entrar las ganas de salir, de enamorarse, y es como que parece que sigue un poco los pasos de alguna manera de su padre, de don Juan. Se le asigna un poco el rol de femme fatal, porque realmente lo que quiere también es como dar envidia al resto de mujeres, encontrando a un hombre al que más quieran todas, pues a ese es como para dar envidia al resto, no tanto como para conquistarle a él. Es entonces cuando aparece un grupo social muy importante
conocido como los corderos. Los corderos eran carniceros a los que, pues de alguna manera o de otra, pues mediante la lotería o mediante otro tipo de circunstancias, se han hecho ricos y han ascendido socialmente. Ahora pasan sus ratos en el bar y es pura ostentación. En este bar aparecen esos corderos y aparece también una figura muy importante que es Paco Garba, al que la autora llama, como que apoda Paco Larva, para hacer crítica. Esta obra, esta novela corta, también se dirige un poco a una novela previa que había hecho José Echegaray, si no me equivoco, también sobre el Don Juan. Y es como una parodia, por así decirlo, como caricaturizar lo que es esta obra y lo usaba Echegaray. Entonces es como un reflejo de este personaje. Paco Garba, al que llama Paco Larva, pues también es una persona a la que todas las mujeres le desean, es muy triunfador, que derrocha seguridad y demás, pero la autora nos dice que nada que ver con eso, y además él que dice que quiere escribir novela, o sea, quiere escribir literatura, si no me equivoco, literatura erótica, y que va a escribir las mejores obras, que nadie va a escribir nada igual. Y esto, pues bueno, se puede ver reflejado en lo que es la crítica a Echegaray por Premio Nobel de Literatura en 1904, José Echegaray. Entonces, se puede a lo mejor ver un poco esa crítica a este autor. Y bueno, Lita salió al bar y tal, lo que quería era conquistar al que todas querían, al que todas adoraban, que era Paco Garba. ¿Qué pasó? Que Lita decía, ¿cómo voy yo a conseguir a alguien como Paco Garba? O sea, es imposible. Decide ir a su casa. ¿Qué hace en este caso ella cuando quiere conquistar a él? Pues empieza a probar diferentes prendas para ver cuál le queda mejor, se perfuma, se intenta retocar un montón, hasta que, pues bueno, finalmente lo consigue que Paco Garba se fije en ella. Y bueno, tienen caricias muy apasionadas. Entre muchas otras cosas, pasa que Paco Garba le dice a Lita que él quiere huir, se quieren casar y quiere huir. Entonces dice a Lita que si al amanecer, pues quedan como al amanecer, en algún momento del amanecer, y huyen para huir. Accede, dice que muy bien, y se va a casa a contárselo pues a su hermana hermanísima. Cuando va a casa a contarle que tiene un novio, con toda la ilusión y todo el entusiasmo característico de Lita, se encuentra a una Dora muy enferma del disgusto y muy pálida. Y le cuenta a Dora que se encuentra enferma, que se encuentra muy mal y realmente su estado de salud va a empeorar cada vez más y más y más. A pesar de que su hermana la intenta ayudar con toda la ilusión que traía, de repente se encuentra con esta situación, se preocupa mucho por su hermana. ¿Decide irse o no decide irse? Pues sí, decide irse. Claro, deja pues la habitación, la deja pues vacía porque, bueno, con la cama hecha, todo como arreglado. Y cuando llega Concha, después a la mañana siguiente se da cuenta de que no está. Dora está muy enferma. Todo esto, Don Juan está totalmente desaparecido. Entonces aquí ya hay dos figuras que ya no están. Don Juan, Lita. Bueno, pues Concha al encontrarse todo ese agobio dice, por favor, que venga Don Juan, algo de ayuda. Entonces manda a uno que estaba por allí a que le busque, por favor, vete a buscarle porque tiene que venir, porque tiene que ayudarnos, porque tiene que por lo menos ayudarla antes de que le pase algo peor. Realmente aparece Don Juan, pero realmente para cuando aparece ya es un poco tarde realmente porque finalmente Dora termina falleciendo debido a la enfermedad. Ahora en la casa quienes quedan realmente son Don Juan y Concha, la pareja que inicialmente estaba. Todo esto conlleva muchísimo sufrimiento para Concha y Don Juan. Lo que ocurre entonces es que con todo esto hay mucha desdicha, hay mucho dolor, hay mucho sufrimiento. Por diferentes motivos no pueden seguir en esa casa. Una familia de Concha, si no me equivoco, le cede como una especie de casa, pero que no está ni siquiera terminado el tejado, o sea, es una casa totalmente en ruinas, que refleja un poco como su situación. Lo único que consideran factible para poder desinhibirse de todo ese dolor, el consumo. Más o menos, este viene siendo el final de la historia, pero hay como un momento final que Don Juan, un último momento de acción, decide irse al bar, al centro de los bares, volver a ser la figura que fue en algún momento. Bueno, a todo esto era un día de carnaval. Es muy interesante que sea un día de carnaval, porque en carnaval lo tenemos asociado al disfrute, al disfraz, a lo de diversión, a algo como muy dinámico, muy divertido, y sin embargo esta es una de las peores noches de la vida de Don Juan, por no decir la peor, porque al salir se encuentra a su hija Lita. Había huido con Paco Garba, pero que finalmente Paco Garba la abandonó. Lita se terminó dedicando a la prostitución. Y bueno, Don Juan al ver esto no se lo podía ni creer. Toda la situación que venía de detrás, más esto, le supuso muchísimo dolor, tanto fue así que finalmente terminó suicidándose en la mañana del carnaval. Un poco para caricaturizar lo que es la figura de Don Juan, porque vemos ese contraste entre lo que es una festividad tan como colorida y tan divertida como carnaval y frente a lo que es el suicidio de Don Juan.
Rita finalmente acaba muy enferma también y también termina falleciendo. Es una desmitificación total de lo que es la figura del Don Juan. De los Ríos tenía, si no me equivoco, tenía una ideología bastante regeneracionista y lo que buscaba era el progreso. Para ella Don Juan no cabía en este modelo regeneracionista. Ese sería un poco la obra. Yo ya la leí hace un tiempo y la recordé hace unos días y volví a leerla porque pues eso, recordaba algunas partes, pero no recordaba todo exactamente. Como Blanca de los Ríos le da la vuelta completamente a una figura ya tan mitificada como la de Don Juan, que aparece en tantas y tantas obras. Ella es una autora muy, muy, muy interesante, que además tiene una placa conmemorativa en Madrid, en una casa en la que vivió. Espero que os haya gustado mucho y os haya parecido interesante. Si a alguien le interesa leérsela, pues os animo un montón a hacer más contenido de literatura por aquí. Y nada, un besito.